En un recinto cerrado, en el cual no hay ni aporte ni disipación de vapor de agua, la humedad relativa es del 50%. Explicar qué ocurrirá si la temperatura aumenta y si la temperatura disminuye. Tal como hemos visto en clase, la humedad relativa es el cociente entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, es decir, la humedad absoluta HV, y la máxima cantidad de vapor que el aire puede contener a una temperatura dada, es decir, la humedad de saturación HS. En el enunciado nos dicen que no hay ni aporte ni disipación de vapor de agua, y eso significa que la humedad absoluta es constante. La humedad de saturación HS depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la humedad de saturación también aumenta, y eso lo que quiere decir es que a mayor temperatura el aire puede contener más cantidad de vapor de agua. Si la humedad de saturación aumenta, como que está en el denominador, tendremos que la humedad relativa disminuye. Es decir, en un recinto en el cual no hay ni aporte ni disipación de vapor, si la temperatura aumenta, la humedad relativa disminuye. Al contrario, si la temperatura disminuye, la humedad de saturación también disminuye y, por tanto, la humedad relativa aumentará. Este resultado lo podemos ver con mayor claridad utilizando un ábaco psicométrico como este. En el ábaco psicométrico se representa en el eje de las X la temperatura. Estas líneas verticales corresponden a temperaturas cada grado entre 0 grados centígrados y 40 grados centígrados. En el eje vertical se representa el contenido de humedad expresado en gramos de vapor de agua por kilo de aire seco. Estas líneas horizontales corresponden a contenidos de humedad de 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos, 20, hasta 40. Las líneas curvas corresponden a la humedad relativa. Esta curva superior es la del 100% de humedad relativa. Esta es la de 90, la de 80, 70, 60, etc. Vamos a quitar todas estas líneas. Cuando movemos el cursor y nos colocamos en una determinada posición sobre el ábaco psicométrico, por ejemplo en este punto, obtenemos a la izquierda las principales características. Me dice que la temperatura es de 25 grados centígrados, la humedad relativa es de 74,3 y que el contenido de humedad es de 14,9 gramos de vapor por kilo de aire seco. Si voy cambiando esta posición, me irán cambiando los parámetros a la izquierda. En el problema me dice que estoy a 50% de humedad, es decir, que tengo que estar sobre esta curva de aquí. Por ejemplo, nos vamos a poner a 25 grados. Este aplicativo también me permite el poder ajustar exactamente el valor que yo le quiero dar. Voy a seleccionar que estoy a 25 grados centígrados y con una humedad relativa de exactamente 50,00. Para esta posición, ¿qué contenido de humedad tengo? Pues según veo aquí, estoy aproximadamente a 10 gramos por cada kilo, que es también lo que puedo ver aquí en la gráfica. En este problema, repito, que no hay ni aporte de vapor ni disipación del vapor. Eso quiere decir que si yo cambio la temperatura, me tendré que mover siempre sobre esta misma línea. No voy a variar los 10 gramos de vapor de agua en el ambiente, porque repito, no hay ni aporte ni disipación de ese vapor de aire. Entonces yo aquí lo que quiero ver es qué ocurre si aumento la temperatura manteniendo esta cantidad de vapor, es decir, si me muevo para aquí, o qué ocurre si me muevo hacia la izquierda. En este momento la humedad relativa es del 50%, es decir que tengo la curva de saturación a mitad de camino entre estar a 0 o estar al máximo, justo estoy al 50%. Bueno, pues vamos ahora a desplazarnos hacia la derecha. Esta aplicación permite seleccionar lo que se llama el cursor relativo, con el cual yo puedo, partiendo de la posición inicial, moverme hacia la condición que yo quiera. Y lo que voy a hacer es moverme 5 grados hacia la derecha, es decir, estoy suponiendo
que aumento la temperatura de 25 a 30 grados centígrados, manteniendo la cantidad de vapor de agua constante, es decir, moviéndome horizontalmente. En esta situación, ¿qué es lo que tengo? Pues lo veo aquí. He pasado de 25 a 30 grados centígrados y eso quiere decir que la humedad ha pasado de 50% a 36,8%. Es decir, al aumentar la temperatura hemos disminuido la humedad relativa. Y en el gráfico eso está muy claro. Antes teníamos la curva de saturación a esta distancia. En cambio, en la nueva posición, a 30 grados centígrados, tengo la curva de saturación mucho más lejos. Es decir, estoy más lejos de la máxima cantidad de vapor que puede contener el ambiente. Por tanto, estoy en una humedad relativa más baja. He pasado de 50% de humedad a 36,8% de humedad. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de aumentar la temperatura la disminuyo? Es decir, ¿qué ocurre si paso de la misma condición inicial anterior, también sobre la curva horizontal, pero a 20 grados en lugar de a 30 grados? Bueno, pues aquí lo que vemos es que la humedad relativa me ha aumentado. He pasado del 50% al 61,1%. ¿Y esto cómo lo vemos en el gráfico? Pues la curva de saturación a esta temperatura la tengo mucho más cerca. Estoy más cerca del 100% de saturación de lo que estaba aquí. Y, por supuesto, mucho más de lo que estaba aquí.